Combate Protección Civil más de 100 incendios forestales en el país. Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que en el país hay 114 incendios forestales activos con más de 38,000 hectáreas afectadas. Indicó que entre el 1 de enero y el 6 de abril se registraron 41.3 milímetros de precipitación acumulada anual, lo que representa un déficit del 32.7% en comparación con el promedio histórico del periodo 1991-2020. Este déficit de lluvias, conjuntado con las altas temperaturas registradas, como el febrero más cálido desde 1953, con una temperatura promedio de 19.3 grados centígrados, o sea, 1.3 grados por encima del promedio histórico, han contribuido a la sequedad del suelo y la vegetación. Al 31 de marzo, el 42.8% del territorio nacional prestaba condiciones de sequía moderada a excepcional, afectando principalmente al norte y noreste del país. Estas condiciones secas y cálidas incrementan significativamente el riesgo de incendios forestales, convirtiéndose en un factor clave para incremento de sus condiciones de intensidad y propagación. Con corte al domingo 13 de abril a las 8 de la noche, hay 114 incendios forestales activos, de los cuales 46 se han logrado un avance en el control del 80%, del 80 al 100%, por lo que actualmente se realizarán labores de liquidación. En los 68 restantes se continúa trabajando en el control y liquidación del fuego sin representar riesgo para la población. En Chihuahua hay 16 incendios, en Michoacán hay 12, en Oaxaca hay 11, Morelos 10, Durango 9, Sinaloa 8, Puebla 7, San Luis Potosí 5, Jalisco 5, Zacatecas 4, Veracruz 3, Sonora 2, Guanajuato 2, Chiapas 1, Querétaro 1, Tlaxcala 1, Estado de México 1, Hidalgo 1 y Nayarit 1. Hay incendios forestales activos en 23 entidades federativas. Es la época en la que empieza a aumentar la temperatura y hay poca lluvia, y esto pues fomenta efectivamente que se propaguen estos incendios forestales. La Coordinadora Nacional de Protección Civil pues dando cuenta de ello, y sobre todo hacía mención a esta falta de lluvia en general en el país. Del 1 de enero al 6 de abril, pues solo se habían registrado 41.3 milímetros, que es un déficit del 32.7% en comparación con el promedio histórico del periodo del 91 a 2020. Entonces es una disminución importante en la lluvia que ha caído en el país, y eso por supuesto que no ayuda a mitigar estos incendios forestales. Se habló también del caso de Morelos, ¿no? Que era como de los casos más preocupantes que había en los últimos días en el país. Me parece que hay 10 incendios forestales, los más fuertes estaban en Tepoztlán. Hacían un llamado a la gente a que no se acerque al cerro del Teposteco, en fin, pero también se aclaraba que no había ningún tipo de riesgo para la población, ni en Morelos ni en ninguna de las entidades donde hay incendios forestales activos. Así que pues trabajando arduamente Protección Civil para mitigar estos incendios en el país. Me parece importante destacar que son, pues como ya lo dijo Roberto, 114 incendios forestales activos. De ellos, pues decíamos, una parte importante ya está siendo combatida, controlada en el 80 y hasta el 100%, sin embargo otros siguen un curso, y que, como bien ha comentado Sergio, no ponen en riesgo a la población en términos generales. Sin embargo, habría que señalar pues que se trata de masa forestal de 38,000 hectáreas que está siendo destruida, eso por un lado, y que a quienes sí ha puesto en riesgo pues es a los propios combatientes de estos incendios. Ya casi al finalizar la conferencia de prensa matutina, Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, pues lamentó la muerte de tres combatientes de incendios, principalmente de la CONAFOR, que, bueno, pues por los cambios a veces bruscos de viento y que inciden en la dirección precisamente de las llamas, pues han sido de manera han perdido la vida de manera muy lamentable tres combatientes de estos incendios. El reporte más reciente es de Oaxaca, el día de ayer, y que van 3 precisamente en esta temporada de incendios. Ahí está la temporada de incendio que golpea, ¿no? Golpea a muchas áreas naturales protegidas. Estaba leyendo de las áreas naturales protegidas que están siendo ahorita pues golpeadas por incendios. Hay 20 incendios en áreas naturales. En Morelos hay 6, en Puebla hay 4, en Zacatecas 3, en Veracruz 2, Nayarit 1, Tlaxcala 1, Guanajuato 1, Coahuila 1 y Tamaulipas 1. Digo, todos los incendios en todas las áreas, en todas las zonas, pues no es bueno, ¿no? No es de tampoco que me dé gusto, ¿no? Pero pues en áreas naturales todavía pues duelen más, ¿no?
porque al menos en Guadalajara, cuando se quema el bosque de la primavera, le dicen, se quema, pero no por cuestiones naturales, ¿no? Sino pues para después utilizarlo para la vivienda, ¿no? Ahí llegan y construyen vivienda. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, luego se me viene como a la mente así, ese mal, pues ahora sí que esa desconfianza, ¿no? Realmente fue por cuestiones naturales, por la sequía, que sí se da por la sequía, obviamente, o provocado, pues, para este negocio inmobiliario. Es eso, pues, lo que luego me empieza como que a brincar, pero bueno, a ver, ojalá y se controlen, pues, estos incendios, mi querido Sosimo, pero bueno. Vámonos, algo más que nos hayamos perdido, mi querido Sosimo, en la mañanera el día de hoy, amigo. Bueno, aparte pues de que sí, preguntaste. Pues en efecto, tuvimos la oportunidad de hacer preguntas a la presidenta de la República el día de hoy. En respuesta a Luces del Siglo, dijo la presidenta del país que la baja en la producción de maíz y de frijol, pues tiene que ver también precisamente con esta sequía que pues ocurre precisamente, pues no solamente a efectos de esta temporada de estiaje, sino hay una sequía ya desde hace varios años, y que eso pues ha repercutido precisamente en la baja en la producción de maíz y de frijol. La verdad me sorprendió un poco que la presidenta de la República no tuviera los datos con respecto de que pues las metas que se están planteando para la producción de maíz durante el presente sexenio son inferiores a las del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La presidenta de la República incluso cuestionó, después de que tuve la oportunidad de preguntar sobre si los datos eran correctos, le solicitó a su equipo precisamente ahí de comunicación que buscara los datos. Nunca los presentaron, sin embargo, bueno, pues es público, es lo que yo le comentaba, y sí, si hoy no entra a la página del gobierno federal a ver los datos de producción de maíz en años anteriores, nos vamos a encontrar con que en 2021 hubo precisamente 27 millones de toneladas las que se produjeron de maíz en México, en 2023 27.5, y resulta que ahora la mayor meta que se está anunciando para este sexenio es de 25. Se trata, decíamos, de una reducción importante. La presidenta de la República confió, sin embargo, en que con el apoyo a la producción de maíz en el sureste de este país, donde hay agua, pues se alcanzará, digamos, o se avanzará precisamente en la soberanía y la autosuficiencia alimentarias. Ojalá en algún momento, como ella lo prometió, haya la oportunidad de que exponga de manera más abierta, más clara, el propio secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, para que, bueno, pues se informe sobre este asunto, cómo se alcanzará la soberanía alimentaria, si en vez de producir más, producimos menos, se le compra más a Estados Unidos. Y además decíamos, pues son las metas oficiales que se han planteado y que están totalmente, decíamos, pues por debajo de lo que oficialmente se ha informado ya de metas alcanzadas en años anteriores. También dijo que acudirá a la conferencia de prensa matutina, esto en respuesta también a Luces del Siglo, el Gabinete de Agricultura, para informar sobre el glifosato y los demás agroquímicos utilizados y que son considerados altamente tóxicos. Hay una lista que se va a proponer o se va a divulgar en las siguientes semanas sobre este asunto para restringir el uso, y que, bueno, pues estarán señalándose un poco más adelante. También tuvimos la oportunidad de preguntarle ahí a la propia secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, Edna Vega, la doctora Edna Vega, sobre pues esto que publicamos en Luces del Siglo y que tiene que ver con los acaparadores de tierra. Reconoció que hay, en efecto, un problema serio sobre este asunto de los acaparadores de tierra, y nada más señaló que ahorita no se ha presentado ninguna regularización en el marco de estos programas de vivienda que estén relacionados con tierras en esta situación, es decir, de acaparadores de tierra. Dijo que posteriormente se presentará a la presidenta de la República una investigación ya sobre esto que hemos dado cuenta en Luces del Siglo, y que pues para conocimiento también de la propia población. Y finalmente le preguntamos a la titular del Poder Ejecutivo Federal si tenía alguna opinión sobre lo acontecido el día de ayer en las elecciones de Ecuador. Solamente dijo la presidenta de la República que Luisa González, la candidata progresista a la presidencia de Ecuador, y que resultó según las cifras oficiales, como la perdedora de estos comicios,
pues no ha reconocido precisamente los resultados y dijo Claudia Sheinbaum que esperará al transcurso de las próximas horas y días para ver cómo se desenvuelven los hechos allá en Ecuador y también estar atenta a lo que finalmente determine la propia Luisa González. Entonces ya habrá algún comentario por parte del gobierno mexicano. Y nada más para apuntalar un poco lo que comentabas al inicio, Sósimo, de tus preguntas a la presidenta, llamó sí justamente la atención de que no tuviera las cifras, ¿no? en mente sobre lo que le estabas cuestionando, y no solo eso, sino que además, digamos que se atrevió a decir o a cuestionarte, ¿no? De que seguramente tenías el dato erróneo, pero bueno, si no tenía las cifras claras, pues me parece que fue muy aventurado decir que estabas equivocado en las cifras, y como dices, pues son datos públicos que se pueden consultar abiertamente, y ojalá que efectivamente Julio Verdeguer se presente en los próximos días a exponer toda esta situación de la producción de maíz y frijol, como está planteada en este gobierno en el sexenio, porque sí, en el caso del maíz, pues son cifras menores a lo que se produjo durante el sexenio del presidente López Obrador. Y de hecho, no solamente comentar algo ahí, y de hecho muy menores, porque para este año, 2025, híjole, la cifra es bastante, podríamos decir que modesta, frente a lo que ya se había alcanzado. Y a mí realmente, por eso les decía, sí me sorprendió que la presidenta de la República no tuviera la información correcta que se le tendría que proporcionar el propio Julio Verdeguer y la SADER, porque, ¿saben? Yo incluso hasta ahí, bueno, pues no quise ser muy incisivo con la presidenta de la República, solamente le dije, bueno, pues las cifras son públicas, ahí están y se pueden consultar. Mandó a su equipo a que se los consiguiera, y pues si vemos, pues mejor nunca lo proyectaron. En realidad mejor decidieron no proyectar las cifras, porque en efecto yo, en cuanto me senté y todo, dije, bueno, estaba seguro de lo que yo había ya señalado, porque además ya está publicado, pero de todas maneras me puse a revisar y pues no, resulta que no solamente fue 2023 cuando se alcanzaron los 27.5 millones de toneladas producidas en México de maíz, sino también en 2021 se alcanzaron 27 y hoy se están alcanzando 21 para este año, y lo mejor que nos va a ir para a finales de este año van a ser 25, es decir, por debajo ya de lo que se había alcanzado con López Obrador, cuando pues se está tratando de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Estas metas tan modestas, lo único que hacen es postergar esa meta, digamos, oficial, señalada formalmente, de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Bueno, pues hay que esperar a que llegue. Dijo, ¿no? Que se iba a presentar, ¿no? Verdeguer en la mañana. Así es, estaremos. Julio Verdeguer, ¿no? Para presentar los datos, ¿no? Pues hay que ver qué datos trae él, y sobre todo qué estrategias, ¿no? Para seguir incrementando la producción, porque al final de cuentas él es el que pues debe manejar ese tipo de información también, ¿no? Debe. Pero bueno, ahí está mi querido Sósimo, que le tocó preguntar, y sobre todo también de estos acaparadores, ¿no? De estos acaparadores que has mencionado mucho, pero bueno, ahí no sé si quieres comentar algo. Interesante ahí también las palabras de la doctora Edna Vega, donde, bueno, pues reconoció que el problema, dijo, es muy grave, sí hay esto que hemos estado señalando. También se refirió a que había especulación con respecto de la propia información en algunos sentidos, no sé en qué sentido lo haya dicho. Digo, nosotros contamos con los datos generados por el Registro Agrario Nacional, que publicamos incluso en Luces del Siglo con la lista completa, que también acreditan cada una de estas posesiones que estuvimos señalando, pero bueno, pues ella reconoció que el problema es grave, que existe, y que no se ha detectado en la regularización de terrenos que ahora se está haciendo para construir vivienda, algo que también es importante, porque imaginemos que encima de que a estos acaparadores no se les haya castigado, ahora se les compren las tierras por el propio gobierno para construir vivienda, pues entonces sería prácticamente legalizar el propio delito. Por eso también el interés de preguntarle a ella si es que había ya en este proceso de regularización que se está llevando a cabo en estos momentos, se había considerado esas tierras. Dijo que hasta el momento no se ha presentado ninguna en ese sentido.